Ciudadano, Comunidad y Justicia. Tiene la palabra el señor Tomás Enrique Carrera, por no más de 15 minutos. Muy buenas tardes. Con la venia de su señoría excelentísima, yo por sobre todo agradecer a los miembros de este tribunal, especialmente por la paciencia, hasta ahora me imagino que están todos cansados. Vengo en representación de Corporación Comunidad y Justicia, que es una organización gremial de abogados agrupados específicamente para la defensa de los derechos humanos en nuestro país, y la razón por la cual hoy día quisimos hacernos parte es específicamente por la preocupación relacionada a la garantía y derecho a la libertad de opinión consagrada tanto en nuestra Constitución como en tratados internacionales ratificados y vigentes en nuestro país. Al respecto, nos interesa por sobre todo hacer ciertas precisiones relativas a la forma en que se configura la inconstitucionalidad de la definición del pluralismo que se ha consagrado en este proyecto de ley, así como también el nuevo deber que tienen los canales de televisión, los permisionarios o concesionarios, respecto de promover esta determinada visión del pluralismo adoptada en este caso por el legislador, y específicamente para no alargarnos sobre cuestiones que ya se han dicho. Además de mencionar dos puntos que nos parece que no han surgido dentro del debate. El primero de los cuales es un elemento de carácter formal. Como mencionaba mi predecesor en este momento, este proyecto de ley se inició a partir de un mensaje presidencial de la presidenta Bachelet con el fin exclusivo de introducir la televisión digital en Chile. Y sin embargo, durante el proceso de tramitación, a partir de una indicación parlamentaria, se introdujo la norma relativa al pluralismo, dando lugar a la definición de este y señalando además el deber de los canales de televisión de promoverlo. Nos parece que aquí existe un vicio de inconstitucionalidad formal, conforme al artículo 69 de la Constitución Política de la República, tomando en consideración de que esto se aparta directamente de las ideas matrices del proyecto, que por lo demás están claramente expresadas en el mensaje presidencial y que están disponibles además en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Y solamente para mencionar ese punto y dejarlo para consideración de los excelentísimos miembros de este tribunal. Ahora, como cuestiones previas, nos parece que hoy día se han desarrollado visiones muy contrapuestas respecto de lo que es la libertad de emitir opinión y además de informar. Una visión que por lo demás hoy día sostiene que es necesario obligar a los canales a introducir ciertos contenidos, lo cual me parece que es absolutamente antilibertario, precisamente porque impone una limitación a la libertad que tienen los permisionarios o concesionarios a efectos de poder emitir opinión. Y por otra parte está la visión clásica o tradicional, si se quiere, respecto de la libertad de expresión, que tuvo por fundamento en sus inicios y la tiene hasta el día de hoy, proteger a la ciudadanía respecto de la intercesión inadecuada por parte del Estado. Esa es la razón por la cual se protege la libertad de expresión, y tal vez eso es algo que se ha ido olvidando a lo largo del tiempo y que nos gustaría rescatar, nos parece extremadamente importante. De hecho, porque ese ha sido el objetivo histórico de la libertad de expresión, y porque además la protección de esta libertad de emitir opiniones es una protección no solamente respecto de los permisionarios o concesionarios, sino que específicamente de nosotros los ciudadanos, que tenemos el derecho, si bien no consagrado a nivel constitucional, sí por tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile, como la Convención Americana de Derechos Humanos, para buscar libremente información y para emitir opinión, cosa que no se puede hacer si es que el Estado es el que está filtrando los contenidos que están llamados a emitir los canales de televisión. Entonces así se plantea un primer problema. Ahora bien, en relación al requerimiento que se hizo por la Cámara de Diputados, y también respecto de las observaciones planteadas en este caso por la Presidencia de la República, primero nos gustaría hacer una acotación respecto de la intervención o la vulneración de la autonomía de los cuerpos intermedios. ¿Y por qué? Señalando específicamente cómo es que aquí se vulnera ese principio. Porque si bien se ha denunciado y todos tenemos claridad respecto de cómo está consagrado a nivel de nuestra Constitución, nos parece que falta la bajada práctica. En este caso no se trata ni se requiere de que exista por parte del Consejo Nacional de Televisión una imposición de sanciones por no cumplir con este nuevo deber de promover el pluralismo, sino que basta con el solo hecho de la existencia misma de la norma. ¿Y por qué lo digo? Porque así como ha señalado en el pasado este excelentísimo tribunal, y se ha citado, y me permito, si lo permite el presidente, citar en su sentencia error 184, se señala que la autonomía de los cuerpos intermedios implica que estos puedan decidir sus propios actos, la forma de administrarse y fijar los objetivos o fines. La ley fija un objetivo o fin. Y aquí está el problema, porque el solo hecho de señalar que los canales de televisión, en este caso permisionarios y concesionarios, tienen un deber específico de promover el pluralismo, como ha sido definido arbitrariamente, por lo demás yo diría por parte del legislador, entonces en ese caso se impone de forma extrínseca un determinado objetivo o fin, lo cual obviamente, y en este caso nos parece que directamente y de forma autoejecutable, vulnera la autonomía de los cuerpos intermedios. A mayor abundamiento se podría señalar por alguien que esto no es inusual. De hecho existen situaciones en las cuales, y para ser burdo, por ejemplo con las concesiones de carretera, es que el Estado señala cuál es el objetivo o fin que deben cumplir aquellos concesionarios. Pero esa comparación sería inadecuada, fundamentalmente por el hecho de que estamos hablando de medios de comunicación social, que tienen una garantía específica en nuestra Constitución, en el artículo 19, número 12, para efectos de poder emitir libremente su opinión e informar. De tal forma de que no es el Estado el que puede imponerles el objetivo, sino que son ellos mismos el que han de determinarlo. Y de esa forma en concreto, en la misma existencia de la ley,
impone desde afuera este objetivo fin que vulnera la autonomía de los cuerpos intermedios. Ahora bien, en relación a... yo me gustaría señalar un punto. El artículo 19, número 12, se inicia con la protección respecto del derecho a emitir opinión y de informar, pero acto seguido además señala la prohibición de establecer un monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. Nuevamente volvemos a la pregunta, ¿por qué esto? La razón de ser no era permitir que existiera libre mercado dentro de diríamos, la industria de la televisión o de los medios de comunicación social, sino que precisamente es una salvaguarda de la democracia para su florecimiento, a fin de evitar que sea el Estado el que intervenga respecto de esto. Si se estableciera el monopolio estatal, entonces no se cumpliría con garantizar para todas las personas esa libertad de informarse, ni tampoco la libertad de las personas para opinar y expresarse. Ahora bien, en relación a la violación directa a la libertad para emitir opinión y de informar, y además respecto a la igualdad ante la ley, cabe señalar lo siguiente. Lo primero y por sobre todo, y estamos plenamente conscientes de que la Convención Americana de Derechos Humanos no constituye una norma de rango constitucional, así lo ha señalado por lo demás este tribunal muy recientemente, y no recuerdo bien el fallo, pero durante este año, en el rol 2387. Luego eso está claro. Sin embargo, hacer referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos, que expresamente regula la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, así como también por las observaciones que se han realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, resultan ser extremadamente útiles en este caso para entender el contexto y el contenido mismo de este derecho. En ese sentido, primero, veamos a la Convención Americana de Derechos Humanos, que protege la libertad de pensamiento, puesto que el pensamiento procede de la expresión, y lo que se está tratando de proteger, en este caso específicamente, es que se tenga libertad para pensar y luego para expresar. Y esa libertad no está garantizada solamente respecto de las personas naturales, sino que también respecto de las personas jurídicas, porque además en el caso de los canales de televisión, en última instancia, son personas naturales que se asocian con determinados fines. Esos fines no deben ser impuestos extrínsecamente y son ellos los que tienen que determinarlo. Si los canales quieren determinar que su objetivo específico es promover el pluralismo, entendido incluso como está señalado en la ley, entonces eso está muy bien, pero no corresponde que el Estado sea quien lo haga. Y por otra parte, acá, y como ha señalado este tribunal y es reconocido por la doctrina, el núcleo esencial del derecho a la libertad de emitir opinión y de informar consiste precisamente en poder hacerlo sin la existencia de una censura previa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha referido gratamente a la idea de la censura previa y ha señalado además que esta se puede distinguir entre aquella que es directa o indirecta, cuestión que por lo demás los requirientes hicieron ver en su requerimiento. Sin embargo, la precisión que nos gustaría hacer precisamente es respecto de qué significa esa forma de censura previa de carácter indirecta. La directa, por supuesto, no plantea mayores dificultades, porque consiste derechamente en la posibilidad de que se prohíba expresamente la emisión de ciertos contenidos, y de alguna forma podríamos decir que aquí se hace, ya que al momento de que se define el pluralismo se señalan que ciertas categorías se elevan a nivel de principios y se prohíbe o se manda a excluir aquellos otros principios que sean contrarios a esto. Pero por otra parte existe la posibilidad de que la censura previa sea indirecta, y la Comisión Interamericana ha señalado, y si se me permite en este caso citar, que esta censura de carácter indirecto existe en aquellos casos en que existe una utilización arbitraria de los mecanismos de regulación y fiscalización por parte del Estado y la creación de un ambiente de intimidación que inhibe la expresión disidente. Ambas cuestiones que nosotros creemos que se dan en este caso. En primer lugar, porque aquí se ha utilizado arbitrariamente un mecanismo de regulación, en el sentido de definir el pluralismo con la inclusión de ciertas categorías, exclusión de otras distintas, sin que exista una justificación razonable de por qué unas sí y por qué otras no. Y por otra parte, por el hecho de que hoy día, si bien es cierto, se mantiene la facultad de fiscalización por parte del Consejo Nacional de Televisión,